Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bueno volver a encontrarnos. Es un gusto estar en esta plataforma de nuevo con todos ustedes. Esto es Libres en Cristo. Estamos, por supuesto, en el oriente del país, específicamente en la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga. Y como todos los programas, queremos que usted se sienta bienvenido. Así que le extendemos ese saludo cordial, no solamente a la gente bonita de Bucaramanga, sino a través también de la 1470 allí en Medellín, también a través de la 1360 en Cartagena, a través de la 1010 en Barranquilla y a través de la 1580 allí en Sincelejo. Este es su seguro servidor, Emaury Rodríguez, ante los micrófonos, por supuesto, en esto que se llama Libres en Cristo, hoy acompañado de una cara conocida, de alguien que ustedes ya conocen muy bien y que, por supuesto, nos acompaña como el capellán del Ministerio Carcelario Adventista. Él es el pastor Wilmar Benavides, como siempre, acompañándonos con esa buena disposición. He de reconocer que es una persona muy organizada y que lleva todos los programas bien organizaditos, y nos sentimos contentos porque eso hace falta siempre para organizar y tener en cuenta lo que ustedes van a escuchar. Así que le doy la bienvenida al pastor Wilmar Benavides, que está con nosotros hoy. Bienvenido, pastor. Tiempo sin vernos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Emaury, muchas gracias a todos. Es un placer, un verdadero placer compartir con ustedes en esta hora, en su programa Libres en Cristo. Y gracias ahí al punto en el universo, ¿no? Que se dio la oportunidad de poder invitar una vez más a este servidor en Libres en Cristo. Un programa súper especial para cada uno de los privados de la libertad y, por supuesto, para los que nos escuchan, bien sea en su auto, en casa, donde quiera estén. Quiero invitarles también a que allí, muy reverentemente, incline su rostro para orar y acercarnos a Dios. Hoy especialmente quiero orar, Padre Celestial, por cada uno de los privados de la libertad en las cárceles de nuestro país y en otros lugares diferentes del mundo que quizás, aunque no nos escuchan, para ellos también hay esperanza. Bendice, oh Dios, también a los misioneros, quienes a través de un trabajo abnegado se acercan a estas personas para predicarles. Te ruego, oh Dios, bendice sus familias, que ellos puedan sentir la presencia de su Santo Espíritu, querido Dios, en cada una de las áreas en las cuales se desempeñan. Bendice, Señor, a aquellas personas que en estos momentos dedican este espacio para escucharte, para escuchar tus benditas promesas. Gracias por estar atento a nuestras súplicas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Bien, hermano Emaury, estamos hoy especialmente en un programa que quisiera de pronto que tomáramos con bastante detenimiento para analizarlo, porque hemos venido hablando sobre santuarios, sobre diferentes cosas, y dije, bueno, vamos a hacer un alto y vamos a hacer una edición especial. Y los privados de la libertad, de hecho, un saludo para ellos, en el caso de Urisa, de Joan, de Silverio, de Ricardo, de cada uno de esos hermanos que nos escuchan en las cárceles, y sobre todo a los que acompañamos aquí en Bucaramanga, en la cárcel de mujeres, en la cárcel de Palo Gordo, en la cárcel de La Modelo. Pues ellos, la mayoría, se nos han acercado y nos han dicho, mire, ustedes nos predican aquí, pero quisiéramos escuchar también algunas promesas bíblicas. Entonces dije, vamos a hacer esa edición especial de promesas bíblicas. Excelente. Así que vamos a socializar unas promesas encontradas en la palabra de Dios, y algunas de ellas muy propias para los privados de la libertad. De todos modos, no te me vayas si no haces parte de ese grupo de PPLs, porque esas promesas también pueden aplicar para ti si las acoges en tu vida.
Así que sin más, vamos a entrar en materia, hermano Emauris, Claro que con sí. una de las primeras promesas. Ujú. Bueno, esa primera promesa es muy conocida, pastor, muy conocida y que muchos la saben de memoria. Muchos la saben de memoria. Es una promesa bastante popular, por llamarlo de alguna manera. Isaías 41:10 Exacto. dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oiga, ¿qué podemos decir de esto, pastor? Porque aquí hay muchas aplicaciones interesantes para nuestra vida. Sí, claro. Definitivamente. Hay algo muy especial y es que cuando usted va y analiza el texto, empieza con una expresión que se encuentra varias veces en la palabra de Dios y es la expresión no temas. Algunos eruditos, algunos pastores han hecho inclusive ese estudio y han dicho que hay un no temas por cada día en el año. O sea, dicen que hay 365 no temas en la palabra de Dios. Y justamente en Isaías 41, pues cuando lo he leído, he visto que específicamente en 2 ocasiones hace hincapié en esa expresión, no temas porque yo estoy contigo. Saben, mis queridos oyentes, cuando uno muchas veces se encuentra en momentos de tribulación y sobre todo los privados de la libertad, a veces hay ese temor, esa zozobra, ¿no? De, ¿será que voy a poder vencer la tentación? ¿Será que mi familia la está pasando bien? ¿Será que voy a poder salir de este encierro? Cuento los días, se me hacen eternos. Ya hice, por ejemplo, en el caso de Emauris, en el caso de los privados de la libertad, hay personas que hacen cursos con el SENA. Y a mí me asombró eso y le preguntaba a una de las personas y me decía, no, pues yo termino un curso y luego sigo otro. Y pues aquí lo que importa primero es aprender y segundo tratar de aprovechar el tiempo. Más que aprovechar el tiempo, muchos lo hacen por gastar el tiempo, porque imagínense una condena de 10, 15, 20, 40 años. Tremendo, ¿no? Entonces, no temas porque yo estoy contigo. Cada noche en las celdas, mis queridos PPLs, Dios está con ustedes. No desmayes porque ¿qué? Porque yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben? Dios promete su compañía, la fuerza que podemos tener en momentos de debilidad, de temor, de miedo dentro de una celda. Sí, es difícil vivir en esos entornos. Claro, es cuando nosotros vamos, encontramos que hay muchas preocupaciones. Muchas de ellas no nos las cuentan, pero cuando tú vas, Maurice, y miras a los ojos al privado de la libertad y Dios te habla, te das cuenta que hay mucha necesidad, que hay mucho dolor. Y hablábamos eso con la hermana Lucy. ¿Qué pasaría si de verdad estas personas fueran completamente olvidadas? Decir, bueno, un día digan, no vamos a continuar con el ministerio carcelario. Dios no lo quiera, por supuesto. Pero imagínense, qué terrible sería. Sí. O sea, es algo, pero pues ahí está la promesa. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y ese yo estoy es ahí constante. Yo estoy, cada día estoy contigo. Yo veo allí, pastor, algo interesante en este primer contexto de esta primera promesa. Que bueno, tenemos varias, pero yo creo que no nos va a dar el tiempo para todas, ¿no? Pero, claro que sí. Pero en esta primera promesa que es interesante, hay varios contextos allí, pastor. El primero, que el Señor nos está diciendo que no temamos, porque Él está con nosotros. Pero sigue diciendo el Señor que no, además de que no temamos, no desmayemos. Porque repite el yo, porque yo soy tu Dios. Pero hay una frase allí interesante, dice que te esfuerzo. Es decir, él no está diciendo, él no le está diciendo no nos está diciendo a través de ese texto que te esfuerzas, no, que te esfuerzo. Es decir, está hablando de Él para nosotros. O sea, el esfuerzo es de Él. O sea, Él está diciendo, yo soy el que te voy a forzar. Es decir, tú tranquilo, no temas,
que aquí el que se va a esforzar para llevarte por el camino soy yo. O sea, Dios se esfuerza, o sea, que te esfuerzo. Me llama la atención esa frase. Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pastor, ¿cómo podemos tomar este contexto? Tener un Dios que se esfuerza por nosotros, ¿no? Ahí vamos con la segunda parte, y es que el segundo texto guarda relación con esto. Y es que muchas veces nosotros en nuestras preocupaciones buscamos soluciones humanas y planteamos las soluciones humanas y tenemos tan claro el panorama según nuestro propio concepto que no miramos lo que está haciendo Dios. Y Dios se está esforzando por ayudarnos. A eso hace referencia, yo te esfuerzo, ¿cierto? Entonces, Dios nos ayuda. Viene el segundo texto que vamos a leer a continuación. Nos dice lo siguiente en Juan 8:36. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces viene la segunda parte, y es que muchas veces nosotros tratamos en medio de nuestro temor de buscar soluciones, pero es Dios quien nos ayuda. ¿Cuántas personas quizás teniendo la libertad física se sienten condenados espiritualmente? Sí, Cantidad de personas sienten que quizás Dios no me puede perdonar y quizás yo huí de la justicia humana, pero de la justicia divina jamás voy a poder huir, ¿sí? Y sentimos que no hay escapatoria, pero en realidad si vamos a Jesucristo, Él nos puede liberar. O caso contrario, hermano Mauricio, puede que físicamente estemos aislados de la sociedad, estemos en una celda, pero que Cristo nos ayude a sentir una experiencia liberadora espiritualmente hablando. Iba a decir precisamente eso, pastor, porque eso, lo que usted está diciendo me recuerda mucho al apóstol Pablo. Fíjese que el apóstol Pablo me llama la atención porque en el relato que está por allá en el libro de los Hechos, que nos habla acerca de cuando Pablo y Silas fueron presos porque echaron fuera el demonio, ¿se acuerdan? De la esclava, de la joven esclava, que el demonio andaba detrás de ellos y decían, estos son los hombres que vienen a predicar las buenas nuevas. Imagínense del demonio diciendo eso. Y entonces llega y pues Pablo ya se cansó y dijo que la Biblia dice que así anduvo por varios días. Y un momento que se cansó y volteó y echó fuera el demonio. Y se le fue la platica a los dueños de la muchacha, porque la muchacha era ¿Qué problema? Eso era un problema. Y van y lo meten preso a él. Y dice que lo metieron en lo profundo de la cárcel, por allá, en lo más profundo lo metieron. Mazmorra más horrible. Por allá, lo más interno. Y dice la Biblia que Pablo cantaba y oraba. Pero hay algo que lo hemos tratado en el programa en otras ocasiones que me llama la atención, y es el carcelero. Porque el carcelero está ahí. Entonces cuando hay el temblor, que el Señor mueve los cimientos de la cárcel, que se cae, todo aquello se cae, me llama la atención porque cuando el carcelero entra, Pablo dice, hey, no te hagas nada, porque el carcelero se iba a matar, no te hagas nada, que aquí estamos nosotros, aquí todos estamos acá. Entonces el hombre dice, bueno, mire, venga acá, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Entonces eso me llama la atención. Porque lo que estaba hablando o lo que estaba cantando Pablo tenía que ver con la salvación. Ya no lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero es el hecho de poder enaltecer, glorificar a Dios en esos momentos de dificultad. Porque lo que usted decía, bueno, físicamente Pablo estaba preso, pero espiritualmente, no había nadie más libre que Pablo. O sea, ellos estaban presos y golpeados porque los habían golpeado, porque los habían maltratado, pero espiritualmente estaban libres. Y tal vez, pastor, ese sea alguno de los casos que se pueden presentar, ¿cierto? Sí. Puede ser que muchas personas estén presas, pero verdaderamente el Señor los ha liberado, pastor. Y en tercer medida, también contando con eso, me hace recordar la experiencia de uno de los privados de la libertad que decía, pastor, ayúdeme, ore por mí, yo ya quiero salir, yo ya debería tener por lo menos condicional o algo, pero no me responden nada, no me ayudan en nada. Y pues nosotros no nos encargamos en la parte jurídica, lo que sí hacemos es orar por cada uno de ellos,
pero tristemente muchas veces nosotros no entendemos de que en ciertas circunstancias Dios nos quiere librar de otras. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, hoy voy a tomar un camino diferente al que normalmente tomo. Bueno, ¿y por qué se me vino eso a la mente? Porque Dios me quería librar. Resulta y pasa que hubo un accidente gravísimo. ¿Sí? O Señor, ¿por qué si yo ya había tenido planeado todo y el carro no me quiere encender o la motocicleta no quiere encender y yo tengo afán, voy a llegar tarde, voy a quedar mal? Y resulta y pasa que esos 5 minutos que usted aparentemente perdió fue la forma como Dios lo liberó de cierta situación. Y no entendemos eso. Por eso muchas veces somos cautivos de nuestros propios pensamientos. Somos cautivos de nuestros propios conceptos. Así que el Señor quiere liberarnos también en ese sentido. Tremendo esto, ¿no? Experimentar verdaderamente esa libertad espiritual que el Señor pues nos quiere dar a nosotros, ¿no? Esa es una realidad, pero que no todo el mundo experimenta, pastor. No todo el mundo lo experimenta. ¿Por qué? Porque realmente no todo el mundo se da cuenta que es preso. Exactamente. En la sociedad, hablamos de la sociedad, el que anda en la calle, el que anda, o sea, no se da cuenta que es preso. Mire, yo tengo un amigo y por eso recalco que gente que no se da cuenta que están presos. Tengo un amigo que todos los días, llueve, truene o relampaguee, se mete su cafecito y un cigarro. No puede faltar eso en la mañana, un cigarrillo. Y yo le preguntaba a él, yo le decía, ¿tú no puedes dejar un día sin hacer eso? No, eso no puede faltar, eso ya yo estoy acostumbrado. Y entonces lo dice como con cierto orgullo, ¿no? Pero no se da cuenta que es cautivo y preso de eso. Entonces es algo bien interesante esto. Por eso es que la palabra dice que si el Hijo los libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces ahí hay una psicodependencia que también pues esto nos afecta. Por eso Dios quiere en esa segunda promesa liberarnos, ¿no? La primera, recordemos, es ayudarnos a no temer. La segunda es liberarnos. Y la tercera es la cercanía. Dios quiere estar cerca de ti. Así que, Emaury, regálanos lo que dice la promesa de Salmos 34, 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Wow. Muchas gracias. Así que, mire, muchas veces nosotros, yo no sé, hace tiempo y a veces eso hace falta. Hay días donde tú sientes que ese día te fue súper mal, pésimo. Tú dices, bueno, Dios siempre bendice, Dios me ama, yo estoy ahí, pero siento que este día para mí ha sido terrible. Y si Dios me preguntara, Wilmar, ¿quieres vivir otra vez ese día? Tú le dirías, oye Dios, yo no quiero repetir un día como esos. Sin embargo, dice allí que tras de ello hay una esperanza. Y quizás yo esté hablando a una persona que está allí sentada analizando su vida y diciendo, ay, qué vida tan terrible la que me tocó a mí. Y está quizás llorando y escuchas el programa en estos momentos y dices, oye, Dios me está hablando a mí a través de ese versículo. Yo soy el quebrantado, la quebrantada de corazón, la que estoy viviendo bajo contrición de espíritu. Y Dios está ahí cerquita a mí, solo que yo no lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo. Y entonces le dices, Dios, ayúdame a sentir tu presencia. Nunca había sentido tan cerca a la presencia de Dios, hermano Emaury, como esos días donde a veces el día está tan malo que me arrodillo y se escurren las lágrimas y luego siento el abrazo de Dios. Porque Dios está allí y esa es una promesa. Él está cercano. Él es alguien que está muy cerca. No es un Dios distante que se olvida de nosotros. No, Él está ahí presente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y esto nos lo dice el Salmo 34. Es una promesa que yo la he sentido, que es una viva realidad. Y que quizás cada uno de los privados de la libertad que nos escuchan, muchas veces sienten esa promesa hecha una realidad.
Así es, así es. Y hablando de esta promesa tan especial, de lo cercano que puede estar Dios cuando estamos quebrantados de corazón, agrega el texto que Él salva a los contritos. Tal vez muchos no sepan qué es lo que significa esa palabra, contritos de espíritu. Porque pues yo la puedo entender, usted la puede entender, pero tal vez hay alguien que está escuchando y dice, venga, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué es eso de contritos? Contritos, ¿qué será eso? Entonces, pastor, aclaremos un poquito ese término de contritos de espíritu, porque la palabra espíritu, o sea, tiene mucho contexto en la sociedad. Una persona quebrantada de espíritu puede estar pasando problemas económicos, problemas sociales, problemas con sus hijos, problemas con la familia, o sea, pero esa palabra contrito de espíritu tiene algo de connotación especial, así que aclaremos un poquito eso, pastor. Bueno, pues sí, en esencia lo que hace referencia es a que nosotros, pues por supuesto, somos un compuesto, ¿no? Un compuesto, y una de esas partes de nosotros pues le llamamos el espíritu, que en otra forma sería como el estado de ánimo, ¿cierto? Exacto. Como ese sentir, ¿cierto? Espiritual. Pero entonces esa contrición, ese contritos tiene que ver más como con angustiados, ¿cierto? Con angustiados, con afligidos, como cuando una persona tiene una tristeza, pero es una tristeza, digamos, que no se quita tan fácilmente. Lo explico de la siguiente manera. Hace unos días sufrí un episodio bastante fuerte porque tuve la oportunidad de ir a la Fundación Cardiovascular aquí en Florida Blanca a visitar una nenita de 10 meses. Wow. Soplo del corazón, le dio COVID y entonces fui a visitarla. Y la mamita, bueno, me pidió que le ungiese, la ungí, oramos, seguimos orando. Nada de las cosas pues indicaban que iba a salir algo mal, todo indicaba que iba a salir bien. En nuestras oraciones Dios iba contestando, y de repente, por un mensaje ni siquiera de la mamá, un mensaje de un tercero, me dicen la niña tal, ¿cierto? Ni siquiera fue como una cadena de esas que reenvían. La niña tal pues falleció, hay que orar por la familia. Wow. Y yo, pero Señor, y me arrodillé llorando, le dije, Señor, si yo la ungí y yo no tengo ningún poder y tú eres el dador de la vida, pero es una niña que tiene 10 meses, que salió bien de la cirugía. ¿Cuál es el plan detrás de todo esto? Y entonces empieza una angustia inexplicable que nada la quita, ¿cierto? Y el dolor es grande. Eso es lo que llega a sentir el corazón, y a eso hace referencia esta promesa, ¿no? Como en el caso de David, ¿sí? Que al ver que Dios le había dicho, por causa de tu pecado, tus hijos, tus primeros 5 hijos van a morir, y él tuvo su primer hijo y el niño enfermó, y él lloró y lloró y lloró y se afligió hasta que el niño murió. Y cuando el niño murió dijo, bueno, pues ya qué podemos hacer. Llega un momento donde esa desesperanza tiene que convertirse en algo, y entonces ahí es donde la promesa nos dice, aquellos que están angustiados, yo utilizaría la expresión angustiados en extremo. Aquellos que están angustiados en extremo, su espíritu está angustiado en extremo, Dios está cercano a ellos. Así es, así es, así es. Así es. Y eso es algo, pastor, que en la sociedad actual es común ver a gente desesperanzadas, gente que no, de verdad, no encuentran el camino. Y allí es donde marcamos una diferencia nosotros los seguidores del Señor, porque aunque no estamos exentos de estar contritos de espíritu, de tener un ánimo pues por el piso de pronto, lo interesante es, como decía mi abuelito decía, dentro de su creencia, ¿no? Él decía, si usted va a caer, caiga a los pies de Cristo. Amén. Y eso es una realidad, es una realidad. Si usted ve que va a caer, bueno, caiga a los pies de Cristo, porque esa es la realidad. Él se acerca a aquel que está quebrantado de corazón y está con el espíritu contrito. Y note que son dos cosas totalmente diferentes para el concepto del Señor.
quebrantado de corazón no es lo mismo que contrito de espíritu, porque el Señor lo pone como por separado, ¿no? Aunque pudieran parecerse mucho. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que Dios se acerca más que nunca a los que se arrepienten completamente de corazón. Podríamos decir eso. Uh-huh. Y bueno, la siguiente promesa, querido Emauris, queridos oyentes, es una promesa que también llama mucho mi atención porque es uno de los textos que cita mi suegra. Mi suegra le gusta citar muchos textos de memoria. Uh-huh. Ella casi no los lee, pero ella los va escuchando y los va memorizando. Y entonces este es uno de los que le gusta a ella mucho recitar. Está en Jeremías 29:11. No sé si podría, por favor, leerlo. Es una promesa maravillosa. Claro que sí, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Óyeme, Mauricio, imagínate, estas personas, yo no sé si quizás él convive, por ejemplo, de quién, de Juan Carlos, digamos, que no es adventista, está ahí quizás escuchando la radio, o de otro de los privados de la libertad en alguna de las 3 cárceles o las 10 cárceles que hay por allá, no sé, en Sincelejo, en Barranquilla, y el convive no cree en Dios y dice: yo ya estoy condenado, no solo a esta cárcel, sino que para mí yo me muero y ya se acabó, ¿cierto? Ese es el fin que normalmente uno como humano debería esperar. Pero Dios dice: yo sé los pensamientos que yo tengo para ustedes. Ustedes ni siquiera saben qué es lo que quieren. Yo sí sé. Yo tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal. Tengo pensamientos de paz. Quiero ayudarles. Mire, mucho se habla hoy en día y quizás voy a abrir de pronto un pequeño paréntesis y a tocar una herida. Mucho se habla de la paz total, pero la verdadera paz está aquí. Dios nos dice: yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Dios no los ha olvidado, a pesar que estén tras las rejas. Dios no te ha olvidado, a pesar de que tú sientas que tu hogar se está destruyendo y que quizás no estás encerrado en una cárcel, pero quizás sientes que tu hogar se está desmoronando y dices: se desmorona mi hogar, mi hijo se me están alejando y se me está acabando el mundo. No se está acabando el mundo. Dios tiene planes para ti. Dios tiene grandes pensamientos. Uh-huh. Es una realidad. Dios no quiere que vivas aprisionado, sufriendo por cada una de las ideas de lo que podría ser, que quizás si te sometes a la voluntad de Dios jamás sucederá. Cosas tristes que a veces nos llevan a vivir deprimidos, pero que cuando miras: uy, Dios me dio la salida porque me encomendé a Él. Así es. Y un texto muy diciente, pastor, un texto que habla por sí solo y que nos da esa esperanza de que aunque nosotros somos de naturaleza pecaminosa, porque es nuestra naturaleza, el Señor tiene a bien decirnos: tranquilo, que los pensamientos que yo tengo para ustedes, pues son pensamientos de paz, son pensamientos no de mal, para que nosotros podamos tener el fin que nosotros esperamos. Así que Dios no se ha olvidado de ustedes, queridos oyentes, queridos PPLs. Tal vez hay muchos que están allí en los centros de reclusión escuchando y se sienten tal vez olvidados. No debe ser fácil estar en un lugar como la prisión, señalados en muchas ocasiones, juzgados, pagando el precio de algo que ocurrió. Pero lo interesante de esto es que Dios tiene otro tipo de pensamientos. Aunque la sociedad piense lo peor de nosotros, si hay un arrepentimiento genuino en el corazón, entonces Dios nos mira diferente. Ese es nuestro Dios. Pero bueno, ya avanzado el tiempo, pastor, hay otra promesa. Sí. Hay otra promesa que yo sé que a usted le gusta mucho. Esta promesa a mí también me gusta mucho. Está en Romanos 8, 38, 39. Pastor, haga el favor y nos cuenta, nos dice
¿Qué dice esta hermosa promesa del Señor? Amén. Vamos a leerla. Y si tienes allí tu Biblia, puedes leerla. Es maravillosa promesa esta la que Dios tiene para ti en esta hora. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo Amén. texto, tremendo texto. Entonces, el amor de Dios, saben que hay tanto que hablar. Nos dice Primera de Juan allá 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El carácter de Dios en esencia es amor. Y dice allí que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de ese amor de Dios. Si tú quieres apropiarte del amor que Dios te quiere dar, nada, ni la cárcel, ni el trabajo, ni la familia, ni los problemas, ni las deudas, nada, absolutamente nada podrá separarte, mi querido oyente, del amor de Cristo Jesús. No hay muros ni rejas que impidan que el amor de Dios llegue a ti. Es una realidad ineludible. Así es. Así que por muy espesos o gruesos que sean esos muros de la prisión, por muy gruesos que sean los barrotes, nada, si así ustedes lo deciden, porque esto es una cuestión de decisión, pastor, nada podrá separarnos o separarlos a ustedes del amor de Cristo, el amor de Dios. Y esto es un texto que debe llenarnos de esperanza, que debe llenarnos de alegría, que debe llenarnos de fortaleza para seguir adelante. Sí. Nosotros podemos decir mucho, pastor, ¿cierto? Pero bueno, la verdadera o el verdadero sentir lo tienen los PPL, ¿cierto? Cómo se sienten, cómo están allá, cuál es su manera de ver las cosas allí en la prisión. Y nos queda a nosotros poder darles este tipo de promesas que el Señor ha dejado precisamente para que nos podamos sentir bien, ¿no? Ya lo decía el Señor allí en la cruz del Monte Calvario, allá cuando tenía los dos ladrones allí a los lados. Uno se burlaba, pero el otro realmente entendió quién era el Salvador. ¿Y sabe qué me llama la atención de ese texto, pastor? Me llama mucho la atención el hecho de que el ladrón, mirando a Jesús en la condición en la que estaba Jesús, golpeado, a punto de morir, le haya dicho: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Amén. Y esto es una cosa tremenda, porque reconocer que Jesús era el Mesías y que era el Rey de Reyes en la condición en la que estaba no era fácil para cualquiera, ¿no? Había que tener una conexión. Yo creo que ni los discípulos llegaron a tener esa conexión que tuvo ese ladrón en ese momento al reconocer allí en la cruz quién era el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que reconocer quiénes somos para que nuestra vida pueda ser transformada. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado de ustedes, y Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti, querido PPL, incluso allí, desde donde estás, desde la prisión. Interesante esto. Aquí podríamos durar, pastor, 2 días hablando de las promesas, ¿cierto? Claro que sí. Esto es una cosa tremenda, pero el tiempo se nos va. Se nos va y no perdona. No perdona. Así que bueno, en el caso del amor de Cristo, que rompe las fronteras, las barreras, los muros, en algunos casos literalmente, en otros casos no tan literal, pues aquellos que nos están oyendo pueden tener esa bendita esperanza. Algunos me dirán: pastor, no, imagínese, a mí me dieron una condena de 40 años, voy a empezar a cumplirla, apenas llevo 1 año y tengo 65 años. ¿Usted cree que para mí hay la esperanza de que voy a salir de aquí con vida? Puede que en esos casos usted no salga, pero dice allí que ni la vida ni la muerte. O sea que más allá de lo que vaya a suceder, si vivimos o morimos, confiamos que ese amor que se nos fue prometido, ese mismo amor hará que bajo el sometimiento a Dios y con mucho amor y entrega a ese evangelio,
Pronto se escuchará el llamado de nuestro Señor, aquel que nos prometió que estaría ahí cercano a nosotros como lo habíamos mencionado. Y bueno, hagamos un pequeño repaso, una pequeña retroalimentación de estas 5 promesas. Imagínense, traíamos para ustedes 20 promesas y el tiempo se nos fue. No nos alcanzó. Solamente tenemos 5. La primera es no temas, ¿cierto? No hay que temer. La segunda es Dios quiere liberarte. La tercera es Dios es un Dios cercano a ti. Así es. Cuarta. Los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz. Amén. Y por último, hermano Maurice. La 5, que nada puede separarnos del amor de Dios. Amén, amén. Eso Así que es un privilegio. Es un privilegio. Verdaderamente, pastor, este programa, yo creo que de todos los programas que hemos hecho, este programa ha sido un programa diferente, un programa de bendición, y sé que muchos de los PPLs, a lo mejor este programa los ha llevado a consolidarse hablando espiritualmente, ¿no? Pero hay una promesa, pastor, que yo no quiero dejar pasar, tal vez por encimita, ya nos quedan 3 minuticos nada más, pero no quiero dejar pasar esta promesa, y es una promesa muy famosa. Amén. Muy famosa, muy famosa. Tenga el privilegio usted de decir cuál es esa promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa misma. Ay, no, eso es hasta los niños, sí. Inclusive si usted tiene ahí un niño cerquita, papito, póngase a escuchar esta promesa que es fácil de aprender. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Y esto queda para cerrar el programa de una manera muy especial, pastor, porque el apóstol Pablo, cuando habló de este texto inspirado por el Señor, lo habló en un momento difícil de su vida. Y aquí el apóstol no está hablando de tener superpoderes, de me voy a lanzar por este precipicio para allá para abajo y voy a volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de eso. Está hablando de circunstancias. Y él mismo lo dice. Él dice, no porque ahora esté hablando en escasez, porque ha aprendido a vivir en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que es un texto para usted, querido PPL. Si usted, como decía el pastor, tal vez tiene una condena de 40 años, usted dice, bueno, no tengo la probabilidad de poder salir de aquí con vida o libre, moriría aquí en este lugar. Bueno, se cumple lo que ya hemos dicho. Si usted cree que el Señor Jesús lo puede hacer libre, literalmente o espiritualmente, el Señor lo puede hacer. No hay nada imposible. En aquel entonces el Señor Jesús le dijo a Marta, si crees esto, lo puedes recibir, si tú lo crees. Entonces se trata de creer, de sentir con los ojos y ver con los ojos espirituales para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Pastor, palabras finales porque ya se acabó el tiempo. Nada, pues invitadísimos a que nos sigan apoyando en ese programa Libres en Cristo, que aunque cambió su horario, sigue allí vigente, apoyando a cada uno de los privados de la libertad. En segunda medida, apóyenos en redes sociales, compartiendo este mensaje de esperanza y cada una de las programaciones que tenemos, sobre todo allí con Libres en Cristo, pueden comentar, ¿cierto? Pueden ahí pedir oración por alguna persona en específico o pueden saludar a otras personas. Nos gustaría que ustedes se conectaran también a través de YouTube. Ahí pueden buscar la AWR y buscar Libres en Cristo. Comenten este programa y díganos qué les gustaría aprender en esta programación, no solo para ustedes, sino para cada uno de los privados de la libertad. ¿Qué les gustaría saber? Vienen cosas grandes. Con el favor de Dios, confiamos que todo salga de la mejor manera y bajo su dirección. Recuerden que este es un espacio creado para que todos seamos libres en Cristo Jesús. Así es. Bueno, no queda más que despedirnos. Gracias, pastor, por la compañía en el programa. Yo voy a finalizar acá con una oración. Luego de la oración, el pastor nos dará la bendición sacerdotal y entonces quedaremos despedidos del programa del día de hoy. Así que bueno, si usted está allí y nos puede acompañar en esta oración, por favor hágalo con nosotros de manera reverente. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad de haber tenido este programa maravilloso sobre las promesas que tienes para nosotros. Promesas especiales para nuestros PPLs que a esta hora están escuchando
y promesas especiales también para nuestro público habitual, para nosotros mismos que estamos aquí en la moderación de este programa. Te quiero pedir, por favor, Señor, bendice a cada PPL, sus casos de la manera administrativa, la parte penal, que tú puedas tomar nota y hacer justicia a los casos que se tiene que hacer. También quiero pedirte, Señor, por el ministerio carcelario, que hace un trabajo muy, muy limpio, muy interesante y de gran bendición para todos los PPLs. Amén. Así que te pido por la vida de cada uno de los que hacen parte de este ministerio, incluidos nosotros los que trabajamos para Libres en Cristo, para hacer estos programas. Pero también bendice la vida de el pastor Wilmar al ser el capellán de este ministerio, al ser el guía espiritual. Bendice su vida, su familia, su esposa, sus hijos, y que él pueda avanzar para engrandecer tu obra allí en los centros penitenciarios. Amén. Oramos seguros de que nos has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Amén. Bien, pastor, la bendición sacerdotal, porque ya esto se nos acabó. Claro que sí. Que el Señor pues pueda darnos grandes bendiciones. Les comparto la bendición por parte de Dios encontrada en Números capítulo 6 versículos 24 al 26. Queridos oyentes, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Nos escuchamos en un próximo Libres en Cristo. Gracias, pastor, por la compañía. Amén, amén.